La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, estamos conectados con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También se unen a la señal de las emisoras dominicas del Perú, Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos ponen los podcasts en todo el Perú. Mil disculpas por la demora, hemos tenido problemas con el internet, pero ya está resuelto. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días y mil disculpas a todos los que nos están escribiendo por las redes sociales. Efectivamente, toda la cuadra ha estado sin internet. Bueno, toda la cuadra es el convento, o sea que todo el convento ha estado sin internet. Toda la manzana. Toda la manzana, que también es el convento, está sin internet, pero ya hemos logrado recuperarlo. Así que en unos minutos va a estar con nosotros. ¿No hay qué? No hay Facebook Live. No, perdón, se cayó el Facebook Live. Ya, qué bonito día, ya, en toda la manzana. En todo el mundo. En todo el planeta. Bueno, ustedes que se preocupan, chicos, han estado trabajando horas. Dicen todo el planeta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Pueden vivir sin Facebook, ¿no? Mira, pobrecitas, están deshechos. Estos jóvenes, no podemos vivir sin Facebook. Sí pueden vivir sin Facebook. Tranquilícense. Hemos vivido sin Facebook. Nosotros, toda nuestra vida, no sé por qué estos chicos vienen corriendo a gritar, no hay Facebook, no hay Facebook. Como, yo no entendía por qué gritaban detrás del vidrio. Pero bueno, en unos minutos estará con nosotros Guido Lombardi para hablar de toda la connotación política que tiene en este momento el asilo de Alan García y lo que está pasando en el Congreso como reacción de las distintas fuerzas políticas. Pero ahora vamos a empezar con el padre Juan José Salaverry, que fue el superior de los dominicos en el Perú hasta el año pasado y ahora es el rector del Instituto Superior de Estudios Juan 23. Como ustedes saben, los dominicos tienen una presencia también importante en el estudio de la teología en el Perú. No en vano está el padre Juan José de rector del ISET. Y esta semana hay una tradicional semana de estudios teológicos. Esto se celebra hace muchísimos años. Esta es la semana, padre, 29ª. 39. 39. 39ª, imagínense ustedes. Y todos los años se escogen un tema especial. ¿Qué sucede con mi micro? ¿Por qué el micro del padre. El micro del padre está muy lejos. El padre ya sabe que tiene que acercarse. Pero todos los años se escoge un tema. El año pasado fue la corrupción. Y este año es la esperanza. Yo dije, qué buena idea. Vamos a hablar de la esperanza en un día complicado. Muy bien, ustedes no sabían todo lo que iba a estar pasando en el Perú cuando planearon esto hace meses, pero efectivamente, de Medellín a Francisco, vivir el Evangelio de la esperanza, ¿no? Memoria para vivir el Evangelio de la esperanza. Padre, gracias por estar con nosotros nuevamente. Por si acaso a los interesados, esto es de 6 a 9 de la noche en el ISET. Esto es en Pueblo Libre, ya después les doy los datos. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de la esperanza en estos días? Mira, Rosa María, gracias por la invitación. Un gusto volverme a encontrar contigo, con Abel y con todo el personal de Sodomco. Ahora desde otra tarea que se me ha encomendado en la dirección del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Como tú lo has dicho, desde hace 39 años nuestro instituto celebra un tiempo de reflexión teológica, conmemorando diversos aspectos de la vida de la Iglesia, de la realidad nacional. Y este año se han conmemorado 50 años de la Conferencia Episcopal de Medellín, una reunión de los obispos latinoamericanos que marcó un hito en la vida de la Iglesia, en la pastoral de la Iglesia latinoamericana, un grupo de obispos de toda Latinoamérica que renovaron con una visión eclesiológica, teológica, con un compromiso pastoral muy interesante y que encendieron la esperanza del pueblo. Hemos creído en el ISET que es importante para nosotros celebrar este
estos 50 años de Medellín, pero celebrarlos con la figura del Papa Francisco, que también es mensajero de la esperanza, y la esperanza hay que proclamarla sobre todo en tiempos difíciles. La esperanza la proclamó Medellín y la proclama Francisco desde los tiempos de crisis, de convulsión, para animarnos a vivir una nueva etapa, ¿no? Entonces, es cierto que la realidad del país también es difícil, pero creemos, junto con la Iglesia y junto con el mensaje del Evangelio, que necesitamos tener esperanza. Tenemos al alumno Vero Urbina Verona, que también es uno de los organizadores de la Semana Teológica, y la pregunta va a ser obvia, pero se van a reír mis oyentes. Bueno, ¿qué es la esperanza? No me digan que es una virtud teologal, porque no me entiende nadie acá, ¿ya? Pero, ¿qué es la esperanza? Buenos días. Yo creo que la esperanza es lo que se anuncia en el libro del Apocalipsis, ¿no? Esa llamada a la perseverancia, llamada a creer y sobre todo entender que el mal nunca vence, ¿no? Que es el tema más fuerte, sobre todo en estos tiempos de corrupción en el Perú. Creo que un mensaje de esperanza sería pensar en esta situación, ¿no? Tan dura que vivimos y que no hay solución, ¿no? O sea, vemos así como que el túnel al final del camino, la luz está tan lejana. Yo creo que una llamada de esperanza es a eso, ¿no? Estar atentos a ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar y sobre todo pensar nuevamente, insisto, en este punto, ¿no? El mal nunca vence. ¿Los católicos realmente creemos que el mal no prevalece sobre el bien? Por supuesto, ese es el mensaje de Cristo, Cristo que ha vencido, ¿no? Sobre todo enemigo. Y vivimos con esa convicción, ¿no? De que el mal no puede triunfar sobre De el que bien. el mal no puede triunfar sobre el bien y que hay que combatir el mal a fuerza de bien, No el mal con mal, ¿no? no el mal con mal. Lamentablemente a veces eso pasa también. Sí, El mal solo se puede combatir con el bien. Pero también es una teología muy fácil, hasta acá todos nos están entendiendo. Estos chicos creo que están preocupados por el Facebook, pero escuchen que lo que dice el padre es bien interesante, porque ustedes tienen una cara de que, ¿dónde está mi Facebook? Escuchen. Entonces, si convertimos el mal con bien, ¿por qué a veces sí triunfa el mal, padre? ahí está el tema de la esperanza, porque hay cosas que Dios permite para probarnos en la fe, pero también para que aprendamos en el camino. Sin embargo, la esperanza nos hace entender y creer que Dios no se deja ganar en misericordia, en benevolencia, y nos ha creado a nosotros para la felicidad, nos ha creado para la bienaventuranza. Entonces, por eso es importante hablar de esperanza. Ahora, puede parecer que usted dice, claro, padre, pero eso será cuando me muera, ¿no? Cuando me muera, Dios será misericordioso, me voy al cielo. Pero Medellín no hablaba de cuando nos muramos, hablaba de aquí y ahora. De la esperanza para estos días, digamos, para nuestra vida diaria. Medellín planteaba el tema de la pobreza, planteaba el tema del desarrollo de los pueblos, planteaba el tema de un rostro novedoso de la iglesia con un compromiso más certero. Medellín lo que hace es dar una aplicación al Concilio Vaticano II. Una aplicación Entonces, para para América América Latina. Y esto marca un hito. Y las comunidades eclesiales de base, y los obispos del sur andino, y todo el trabajo pastoral de diversas regiones de la iglesia latinoamericana, en Brasil, en Pero hay mucha Colombia. gente que dice que eso se ha perdido, padre. Que esa idea de trabajar desde la opción preferencial de los pobres, de trabajar en líneas pastorales que vayan justamente a buscar, se está perdiendo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Puedes- Porque digamos, hay otros puntos de vista, en primer lugar, y en segundo lugar, porque las iglesias evangélicas han sido mucho más activas en la cercanía y en la empatía y en la acogida a las personas de lo que han sido los católicos. Medellín exige a la iglesia latinoamericana que no se mire a sí misma. Y creo que es el mismo mensaje, en otras palabras, que el Papa Francisco nos está motivando, ¿no?
que no nos miremos a nosotros mismos, que tenemos que oler a oveja, que tenemos que caminar con el pueblo. Ayer los ponentes nos hablaban del sentido sinodal de la Iglesia, que el Papa Francisco quiere subrayar. Sinodal, una iglesia que camina con, que hace camino con. ¿Sinodal no quiere decir la reunión de los obispos? No. Sinodos, Ajá. viene del griego, que Ya. significa haciendo el camino Ajá. con el pueblo, ¿no? Entonces, es importante este sentido de una iglesia más cercana. ¿Ha Y empezado? tal vez, Sí. tal vez se ha perdido la imagen de esta iglesia por rescatar demasiado la institucionalidad de la iglesia, por mirarnos a nosotros mismos. Pero es necesario el mensaje de una iglesia más comprometida. Y bueno, hablemos un poquito de la semana porque nos queda poco tiempo, ya ha llegado el congresista Lombardi. Esta semana es lunes, martes, miércoles y jueves. Han invitado ponentes internacionales, entiendo que también está Monseñor Barreto. ¿Quiénes están integrando? Me contaron que ayer estuvo el padre Gustavo Gutiérrez. Ayer hemos hecho un saludo a Gustavo Gutiérrez como signo de teología, herencia de Medellín. Han estado el profesor Juan Miguel Espinosa de la Universidad Católica y Monseñor Jorge Izaguirre. Hoy día estará con nosotros el cardenal Barreto y ha venido un ponente jesuita, el padre Pedro Trigo, que es un teólogo reconocido en Latinoamérica. Y el día jueves tendremos una mesa redonda muy importante con Monseñor Nicola Girasoli, el nuncio apostólico, con el padre Pedro Trigo, con Eva Boyle, una profesora de la Ruiz de Montoya, con la hermana Mari Carmen Paredes, con un estudiante vicentino, Jorge Gallardo, y con una moderadora muy interesante que nos va a ayudar a sacar el futuro de la iglesia desde diversas opciones: un obispo, un sacerdote, una madre de familia, una religiosa, un joven laico. Y modera una madre de familia. Que no Bueno, pero decimos también, quién es. también periodista, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, padre, por hacernos esta visita breve que nos recuerda pues que hay esperanza, ¿no? Que no debemos deprimirnos, ni claudicar, ni decir, miren, estas cosas son así, pues ¿qué vamos a hacer? Ya no hay que dar la lucha total, corrupción hay en todos lados, como dice la canción. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no, así somos nosotros. No, las grandes batallas necesitan necesariamente unos minutos de repente para descansar y decir, bueno, seguimos adelante, pero con la esperanza de que el mal no va a prevalecer sobre el bien. Nunca. Así me ha dicho el padre, y yo le creo. Yo le creo, si él me asegura que el mal no va a prevalecer sobre el bien, no hay ningún problema. Ahora, la humanidad ha tenido largos periodos del mal, pero siempre vence el bien, ¿ah? Siempre. En la película siempre los buenos ganan. Por algo será. Bueno, muy bien. Padre, al alumno Vero Urbina que está con nosotros, pues mucha animación en esta semana teológica y seguro yo me voy a dar mi vueltita por ahí también. Muy bien, gracias. Rosa María, gracias Abel. Pausa, que nada se caiga porque estamos temblando con el internet. No, ya Pausa. estamos ya, creo que todo normal. Ya. Volvió Ya. medio ¿Ve? programa. Tenemos esperanza. Este es un programa con esperanza. ¿Ya? No se nos va el internet, pero sabemos que va a volver. Vamos a la pausa, rezamos con Guido Lombardi. Nadie se mueva. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Guido Lombardi está con nosotros esta mañana, ya como un hombre libre, en todo sentido. Estamos hablando de su libertad política. Ha renunciado, pero no por el cambio, y ahora... Yo no sé por qué los que renuncian los veo siempre como más relajados, más contentos, ¿no? Digamos, sin ataduras. Es difícil conciliar intereses, sobre todo cuando no se tiene un origen común, ¿no es cierto? No hay una trayectoria común en un partido político. Yo fui invitado, como muchos otros, no soy parte de Peruanos por el Cambio, y entonces, claro, conciliar intereses de gente que pertenece a un partido con gente que no pertenece a un partido, de gente que viene Con otras ideas, regiones, ¿no? con otras,
y con otra perspectiva del país. ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es complicado. Y sí, hay una sensación de libertad. Ahora, Hace bien en pero describirla, ese- pero a la vez una limitación en la posibilidad de trabajo Bueno, parlamentario. ¿no es ciertamente. cierto? Pero en el caso del periodo pasado, sí logró, pese a todo, estar en una bancada también muy complicada. Muy como- complicada. que no era la bancada del PPC, sino la bancada de Unidad Nacional, que también era una mezcolanza. Renovación, Y solidaridad. vaya mezcolanza, porque de esa bancada hay varios hoy en el Congreso, pero en el Fujimorismo, ¿no es cierto? Estaba Lourdes Alcorta, Galarreta, en fin, sí se puede, Sí pero se puede, sí se eso puede, sí. pero estas circunstancias políticas del país hicieron que no se pudiera, ¿no? Ya con un presidente renunciante, un nuevo presidente, frente al cual la bancada, o sea, Vizcarra tampoco es militante de Peruanos por el Cambio. O sea, no es militante, no es su partido, él no lo formó, no lo hizo, no nada. Entonces no tiene Exactamente, partido, no tiene... exactamente. Ahora, no hay nada mejor que tener presidente sin partido, estamos descubriendo. ¿ah? Yo creo que es fundamental para el pasó con trabajo del presidente Vizcarra el hecho de no tener una atadura partidaria Qué y impresionante, poder actuar en consonancia con lo que él siente que son los intereses del país y no los intereses de un grupo político. Porque si de grupos políticos se trata, la enorme mayoría congresal que nos dieron las elecciones, Claro. las últimas Ahora- elecciones, han demostrado que no son la mejor opción, ¿no es Claro, cierto? ahora, el Porque han pro- hecho Claro, prevalecer sus intereses Ahora, partidarios. lo que ha dicho Rolando Reati, que también tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, es que Fuerza Popular gana sin una visión ni un programa. Pero eso creo que les pasa a todos. O sea, en mayor o menor medida, menos al que gobierna, porque el que gobierna tiene que ejercer un programa, aunque sea a la fuerza. Él tiene su programa de gobierno. Así es, No hay un programa, si entiendo bien lo que Así quieres es. decir, cuando se está en la oposición Exacto. con la fuerza con la que yo... Claro, Fuerza no, Popular. lo Yo digo- lo corregí Sí. a Reate y le dije, Sí. si había una agenda, Ah, no, entorpecer al gobierno. Claro. Cualquier cosa que hiciera el gobierno, cualquier forma, saber es el primer ejemplo, pero no el único, de sabotear al Poder Pero- Ejecutivo era la agenda de Fuerza Popular. Pero seguimos en la misma agenda. Por ejemplo, esta semana, ayer nos enteramos que a los profesores que no tenían título, el Fujimorismo los quiere reincorporar. Y esto ya está listo para discutirse en el Pleno. Son 14.000 Mil profesores sin título. O sea, allí no se trata de beneficiar a un grupo De 100 pedagogos personas, ¿no? que no Claro. lo fueron, ¿no Claro. es cierto? Porque precisamente por no tener título se les dio un plazo. Exactamente. Esto arranca en 1984, se les dio hasta el 2007. Para El que do- sacaran su título. El 2007, los que no habían sacado título Ya, chao. Chao, se pues, fueron, lógico, pues, pues. ¿no es cierto? Hay que pensar en los Sí, ya. niños. ¿Y a quiénes vamos a perjudicar si Sí, a los reincorporamos a esos 14.000? No, además hay algunos que dicen, pues si ya tenemos el título, bueno, postula, como cualquiera a tu plaza. Quienes tuvieron título tuvieron oportunidad de postular a una Así es. plaza y solo aprobaron el 10%. Yo he conversado con el ministro así es. Alfaro respecto de este tema y respecto de su preocupación a que esto que ha sido aprobado en la Comisión de Educación pueda ser aprobado en el Pleno con un enorme perjuicio para la calidad de la educación en el país. Segundo tema, también pasa contrabandeado esta semana. Ayer me avisaron un grupo, las chicas de Oceana, que trabajan duro en el tema de los plásticos. Tremendo. La que- Comisión de Producción pide un estudio Internacional, creo. internacional sobre impacto. O sea, los países del mundo están limitando y nuestra uso de plástico. Comisión de Producción pide un estudio multidisciplinario, crea una comisión intersectorial para estudiar el impacto del plástico En el mar. en el mar, ¿no? Y para estudiar el impacto de la industria en el empleo y para estudiar qué va a pasar con la luna, digamos. Claro. No legislar sobre el tema hasta las calendas griegas. Por eso, pues, entorpecer. No, es una cosa, pero de locos. Tener a Mamani sentado este jueves es una ofensa, pues. También. Tener al congresista Donaire, al general Donaire, para decirlo con claridad, porque hay otra congresista, Patricia Donaire, no confunda, condenado por robar gasolina del ejército peruano, sentado ahí. Ahí, y protegido por el y Fujimorismo. protegido por el Fujimorismo, Yo le decía al pues. almirante, bueno, pues usted es oficial de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede permitir que un oficial de las Fuerzas Armadas que ha robado gasolina esté sentado con usted?
El ¿Qué? pobre ahí ya no tenía mucha respuesta, porque digo, usted es una persona, pese a todo, es una persona honorable, no puede Sin estar duda. sentado junto a una persona condenada por robar gasolina, por más que haya pelado. ¿Qué le pasa? Está Entonces, condenado por el Poder Judicial. no, sus compañeros de armas están presos, Así es. y él no. No, eso es escandaloso, verdaderamente escandaloso. Claro. Y mantener a Mamani más allá de este jueves, yo espero que el jueves el Pleno, que la Comisión de Ética no se meta en este asunto. Que no, por no le favor. corresponde, desafuero de 120 días es lo que podría Sí, dar claro. la... Claro. por una falta en flagrancia que ya es delito. Porque ya es delito. el acoso sexual y El los tocamientos tocamientos indebidos son parte de la figura de Desde acoso sexual. agosto, porque eso lo votó este Congreso. Entonces no te pases, pues, ni siquiera la Así ley que ellos es, mismos han así aprobado la van a es, cumplir. así es. Además, ojo, tocarle el poto a alguien no es delito de función, ¿ah? No puede. parte de su función. No. Vamos a No, ser no, claros. no. Entonces, eso no es delito de función. ¿Cuál función es esa? ¿Ya? No tiene nada que ver con su función parlamentaria. O sea, pues, no lo pueden es acusar un, de... Es un escándalo. Un escándalo, Y que pues, lo escándalo pretendan mundial. blindar Pero es por mundial. En héroe todas partes de del la mundo democracia. se ríen de nosotros porque es una vergüenza. Entonces, ya, sí, claro. Entonces siguen con esa agenda, pues. Sí, pues, siguen con esa agenda y te confieso, Rosa María, que resulta muy deprimente llegar a un congreso y al trabajo de comisiones que siempre es, digamos, es lo que no se ve Claro. hacia afuera, Que pero es muy estimulante. claro, porque es un debate más claro, más rápido, más directo, más cara a cara, Claro. con además predictámenes que elaboran los Claro. equipos de asesoría. Pero llegar ahí donde en todas las comisiones hay una mayoría con esa actitud que Claro. no solo es obstruccionista, Claro. es prepotente, es arbitraria, Claro. es el matón de la clase. Yo no sé si en las clases Sí, de pues siempre colegios hay- femeninos... No, mixto, yo estuve en mixto, o sea que había. Ya, Siempre ok. hay un matón de la clase. Pero siempre hay un Siempre- matón, pues siempre hay un abusivo, Claro. siempre hay un... El buleador, como dicen el los chicos. buleador, El buleador. efectivamente. Sí, pues, entonces... Y acá se comportan con esa actitud, con esa prepotencia. Claro. Entonces, ay, Ahora, se en la, hace si- cuesta arriba, ahora, te en la, confieso. en la, es interesante, Alberto Belaunde está en una investigación sobre abusos sexuales en organizaciones. Y había hecho una descripción muy interesante de los elementos que constituyen una secta fanática. Entonces, el líder es infalible, ¿no es cierto? Ujú. Todos los demás nos odian, ¿no es cierto? Entonces comenzó Claro, a hacer... generar Y de repente la gente le dice, eso es fuerza popular. Es que, pero las colegas congresistas que usted tiene ven los ojitos así. Nuestra líder es perfecta, nuestra líder es infalible, nuestra líder no se equivoca. Como con Mao. No, claro. Como los grupos senderistas. No había hecho esa Nuestra líder asociación, es perfecta. fíjate, entre Todos la los demás, descripción de Alberto sobre claro, secta él me dijo, yo lo hice religiosa. inocentemente sobre asuntos más bien de iglesia, yo estaba pensando en el sodalicio, y de repente la gente me decía, esto es fuerza popular. Porque, claro, el líder, además, lo que dice se tiene que hacer, sin ¿Verdad? dudas ni Y murmuraciones. lo que dice no sobre las grandes líneas de acción no. política, lo No. que dice sobre cómo aplaudir, cuándo sentarse, cuándo pararse. Claro. Es el control físico Francamente. y absoluto y total de la persona. Yo me he quedado avergonzado Pero de ser... asustado, ¿ah? Pero A mí me da aterrado. miedo. Claro, pues. Lo único que falta es que haya Pues- Heil Hitler, así todos. Entonces, una cosa de locos. Entonces, claro, este líder infalible, que no se equivoca, que tiene toda la verdad, obviamente vende una conspiración. Y eso hay que decirlo, los fujimoristas creen, verdaderamente creen con convicción que hay una conspiración caviar comunista mundial contra ellos que los persiguen. Yo me he encontrado con gente que después de haber tenido en el Congreso anterior, Congreso claro. anterior una relación fluida, Claro. me quitó el saludo ¿Mm? de la noche a la mañana cuando llegué porque formaba parte de esta conspiración. De en esta su cabeza, conspiración que, seguramente, claro, ¿no? claro, que los estaba atacando hasta físicamente, que los iba a destruir. Como creen, y además, obviamente, ustedes se imaginarán, Guido Lombardi puede ser adversario, pero Rolando Reate en este momento, o sea, el que se va de la secta, ese es Ese es el enemigo. el enemigo mortal, el traidor absoluto. Entonces, trabajar. Yo sé que te interesa la historia y sobre eso hay un libro maravilloso de Isaac Deutscher que se llama Herejes y Renegados. Claro. Una cosa es ser un hereje, ¿no es cierto? Así es. Y otra cosa es ser un renegado.
Eso es horrible. Eso no Ahora, se perdona. felizmente en Peruanos por el Cambio no hay eso. No, O sea que usted no es ni hereje ni renegado. No, no, Felizmente. no. Y he salido en los mejores términos con la Claro. mayoría de miembros de la bancada y por muchos de ellos siento verdadero aprecio personal No, y los- político. Los que salen de la bancada de Fuerza Popular, Petrosi, por ejemplo, habla como secuestrado. O sea, pobrecito. Ahí sí tiene lo de ganas- liberación Claro. es literal. Habla. Y te cuenta, pobre hombre, porque claro, ha sido espantoso. Y él lo dice, ha sido espantoso, ¿no? Entonces, claro, pero el problema es que tiene 60 adentro que no han sido liberados todavía. De los cuales yo diría que hay 30 que sí deben estar en proceso de liberación. O sea, sí se dan cuenta. O 20 ¿no? por lo menos, ¿no? Que se dan cuenta de que efectivamente, o sea, la líder pues no es, sí es falible y todo lo demás. Pero hay sobre todo, a mí me preocupa en el lado femenino. No, y En el- el lado en- masculino también, sí, entre pero- gente muy inteligente y muy formada y desde mi impresión Claro, inicial correcta, en Claro. que no ¿Qué sale de pasó? ese rollo. ¿no? Claro, Es decir, hay una conspiración caviar que nos ataca, y los terroristas, y los comunistas, y los caviares, y no sé, entonces se confabulan, y la fiscalía la tienen tomada, y entonces tú dices, ¿pero de qué están hablando? Ahora, saltemos de ellos a Alan García, porque Alan García, digamos, no nos va a contar el cuento que se cree eso, que se lo crea la señora Rosa Bartra, la señora Salazar, ya, la señora Beteta, Saavedra, ya, eso me lo puedo creer yo también. Ellas creen firmemente en eso. Pero que Alan García crea que hay una conspiración comunista, Bueno, pero lo vino diciendo, recuerda tú, desde 2 semanas antes. claro, el golpe de de Estado. el golpe de Estado. Estado, ¿no es nadie lo cierto? veía. Bueno, fue el hazmerreír del Perú, y pero en la carta que dirige al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, habla de esto que se hará evidente. Es decir, No. se hará evidente en... Pero ¿cómo habrá sido de grave esa carta que la han negado? Ayer su abogado Erasmo Reina ha dicho, lo escuché en una entrevista, que él ha consultado con el presidente y que el presidente no ha escrito esa carta. El presidente Está llena de García, errores. Aparte de, Claro. digamos, las construcciones Ideológicas. y las elaboraciones ficticias que hay en la carta, hay errores puntuales. Claro, ortográficos, de redacción, sintaxis y gramática. Kuczynski Claro. fue vacado. Sí, no fue vacado. No fue vacado, renunció Renunció. y en marzo. Claro. Entonces, todo esto te hace pensar que, claro, han tenido que salir a negarla, pero esa carta tiene, digamos, una elaboración fantástica, como dice en la literatura fantástica, de lo que está pasando en el Perú. Al punto que una persona como Ollanta Humala, que podría declararse La perseguido carta de político, Humala es francamente sorprendente. sorprendente. Porque tiene una precisión, una corrección y un análisis que deberían considerar En Uruguay. nuestros amigos uruguayos. Ahora, ¿no? eso ha sido interesante, porque Acción Popular, el PPC, digamos, todos los Solo, partidos... Perdóname, sí. Rosa María, solo para La subrayar carta. lo que tú estás diciendo Sí. respecto de la carta, la nota editorial del Comercio de hoy De- se titula Aislado de la realidad y lo que hace es reseñar la carta de un señor que está aislado o que nos quiere hacer creer. Eso es está lo que debe aislado ser. de la realidad, ¿no? Porque Este, yo en Alan García no me creo que No él puede, crea no puede. que de verdad hay una persecución política. ¿No? Vamos a ir a la pausa, nadie se mueva, regresamos, tenemos tiempo hasta las 9, tenemos tiempo. Estamos con Guido Lombardi, volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Muy bien, seguimos con Guido Lombardi, les quiero contar una historia. Yo anoche me fui a un supermercado y salía, pues, estaba pagando mis compritas y había llegado, venía de la entrevista en RPP, entonces no había tenido tiempo de pasar por mi casa. Entonces estaba usando, pues, las bolsas del supermercado, ¿no? Y me encontré con el congresista Alberto Belaúnde y me dijo, ¿cómo? ¿Estás usando bolsas de plástico? Que no te vean, Guido Lombardi, ¿ah? ¿Dónde está tu bolsa de tela? Ay, no, es que no la pude traer, me olvidé, qué horrible, qué pena. Me sentí fatal, ¿ah? Y ya hay ese ambiente en los Hay supermercados. algunas cajas en los supermercados que Verde. son solamente para lo que Buenazas. llevan
La bolsa su de propia- plástico de múltiple uso. Claro, No es lo su que hay bolsa una es- bolsa de plástico. claro. Es la que yo uso. Las ¿no? duras, las duritas. duras que Oye, tienen buenaza. Entonces sí, no, olas de tela. pasa mucho más rápido. Pasa En mucho Plaza más Vía ya rápido. tiene línea verde. Entonces tú vas con tus propios bolsas, por acá señora, buenazo. Pero qué vergüenza sentía. Entonces me acordé, dije, qué bueno que Guido viene mañana, voy a tener que pedir perdón. Prometo no usar bolsas de plástico. Bueno, qué bonita anécdota, porque efectivamente yo creo que el cambio tiene que Ahora, ser... la pregunta es, ¿por qué te compraste este pleito? Porque lo noté y yo Ya. voy en invierno a la playa. Ah, Me gusta sí. mucho y en invierno ves Es lo fatal. que El arroja río. la gente cree que es un problema de educación. No hay que botar la bolsa de plástico cuando uno va a la playa. No, el problema es que en el mar terminan las bolsas de plástico que se arrojaron en Chosica, en Matucana o en el río Marañón y terminan en el Atlántico. Y no es un problema pues peruano, Claro. ni de tal playa. Es un problema del planeta. Estamos matando Así los es. océanos y no nos olvidemos de que ahí comenzó la vida y ahí puede terminar. ¿ah? Sí, sí, Entonces sí, me sí. compré este pleito porque vi los residuos Es espantoso. en la playa, en la... A mí me toda la- pasa, mucho porque yo estoy muy cerca del río Cañete, entonces Ajá. la salida del río Cañete, en la corriente de Humboldt Va al arrastra todo, norte. va hacia el norte. Y son sobre todo bolsas de las del mercado, celestes, amarillas, negras, que las tiran normalmente a la basura se va al río, el río te las trae. Y son, pero ustedes no se imaginan, es un mar de plástico Claro, sobre la arena. En verano, además, hay que limpiar. hay muchas playas que lo limpian. Yo limpio. Pero en invierno no. Pues, yo en me invierno, paso limpiando con mis vecinos locos porque esto es un asco, esto no puede ser. Tu amiga Patricia va por la calle Sí. recogiendo cosas, pero no solo son bolsas, son botellas, son galoneras. Son envases, ¿sabes de qué? De aluminio de galletas. Muchísimo envase de aluminio de galletas. Eso encuentro muchísimo. Envases de Que medicamentos. eso no se puede, además. De aluminio, blisters. Eso no se puede Reciclar. Los blisters, por Porque, ejemplo. Claro, el reciclaje hay que reducir el plástico de un solo uso, hay que eliminarlo, hay que prohibirlo. Pero hay que reciclar también. Lógico. Y hay cosas que no se pueden reciclar. Claro, El- no. Al Tecnopor no hay manera No, de ya lo reciclarlo. prohibieron, ¿no? En muchos, en el Estado, Claro, en el Estado. el Ejecutivo en eso nos ha ganado al Congreso, Claro. ¿no? Porque he dicho, en dependencia del Estado, no más Ahora, plástico. se usa el Tecnopor para construcción civil, para las junturas de De edificios. acuerdo, se usa para embalaje. Claro. Se usa, pero también... Pero hay soluciones, ahora el embalaje, por ejemplo, que antes era solo de Tecnopor, ahora es de maíz. Así es. como un con chisito. unos cartones Exacto, arrugados. arrugado, digamos, sí. que es absolutamente degradable. Degradable. Entonces sí hay soluciones técnicas estudiadas por todas las universidades del mundo, o sea, hay muchísimas. Y además, eso implica que la industria del plástico se reconvierta. Nadie quiere que desaparezca, ¿no? Porque la acusación es Guido Lombardi quiere acabar con la industria del plástico en el Perú. No, No. para nada. Para nada. Yo estoy convencido que el plástico es un invento utilísimo y que puede... Claro. Ya te cuento, voy al supermercado con una bolsa de plástico de múltiples usos. Claro. Entonces, no, Va y que no la viene. tienes que botar. Los sorbetes, ay, ¿y qué pasa con los enfermos? Pero por supuesto que en las clínicas tendrá que haber Obviamente. sorbetes. Claro. Y que podremos volver a los sorbetes de papel o a los sorbetes de Claro, metal. claro. Hay gente que por razones médicas requerirá. Así es. Pero que no te pongan de oficio un sorbete en tu botella o de cualquier bebida o en Claro. tu vaso de cualquier bebida. Y las botellas se pueden reciclar, no hay que tirarlas, ¿no? Es interesante en el Perú porque ya ves menos botellas porque tienen un precio. Claro. O sea, una vez que tú le pones, aunque sea un centavo de precio a la botella, hay alguien que las va a juntar. ¿Ya? Entonces hay que ponerles un precio. en el Sin reciclaje. embargo, eso ocurre básicamente en grandes ciudades, sobre Exactamente. todo en Lima, porque el flete Así es. para reciclar la botella, si la tienes que traer desde el interior, ya no justifica el Exacto, precio, el ¿no es precio. cierto? Sobre todo en el vidrio ocurre que el flete es El caro el y ya flete no... mata. y el vidrio se podría reciclar al 100%. Así es. Ahora, curiosamente, hay algunos envases de plástico Ajá. que por un ingrediente que sospecho que lo encarece para el productor, que le ponen, por ejemplo, en algunos envases de yogur se puede ver que no son transparentes, pese a que tienen un plástico alrededor, Así es. sino blancos. Exacto. Eso tampoco se puede reciclar. Es decir, Ah. no es que sea imposible reciclarlo, pero, Sí, pero es más el difícil. costo, El costo se eleva. se eleva. Entonces,
eso son pequeñas medidas que Claro. desde el sector privado ya se... A mí me impresiona el impacto que ha tenido El sector la privado. iniciativa en las gentes comunes y corrientes. Así es. Algún Claro. hijo mío me preguntó lo mismo que tú. Ah. ¿Por qué te has comprado ese pleito? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál es Claro. el impacto? ¿Cuál es el beneficio? Y nada, se lo hice entender, creo Ya. que se compró también El pleito, el ya. pleito y ahora, en fin, somos todos segregadores en origen, Claro. que es el primer... En Colombia, qué envidia, Rosa Sí, María. lo hacen muy bien. Hasta en el pueblito más alejado encuentras los recipientes Claro. para segregar en origen, lo cual permite reciclar, lo O sea. cual permite disminuir el impacto sin necesidad de eliminar la industria plástica, Claro. ni nombrar comisiones investigadoras multisectoriales. Claro. ¿Ah? Ahora, en este tipo de batallas, por ejemplo, ¿has encontrado apoyo? Porque ya no hay, ya no hay bancada, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto...? No, sí he encontrado apoyo en múltiples bancadas. Ah, ya. En múltiples bancadas, y creo que lo importante es que la Comisión de Producción, cuyo dictamen podría haberse postergado ad infinitum, ha emitido un dictamen, que es Ya. este de nombrar una comisión Sí, multisectorial. una comisión para que- para que evalúe los... Bueno, pero ya tiene un dictamen. Claro. Ese dictamen irá a una discusión en el Pleno, y en el Pleno nos veremos las caras y veremos Claro. quién está en Claro. qué lado de la batalla. Dicen Porque, que, insisto, ¿cómo es? Un caballo es un camello. No, un camello es un caballo caballo diseñado por una comisión. Claro. Exactamente, exactamente. Pucha, qué problema. Ah, es tremendo. ¿Qué, es pero, tremendo. ¿y esto va a ser este jueves? No. Ah, no, tampoco. Tampoco este Entonces, jueves. como el no. asilo de Alan, nadie sabe no, cuándo va a salir. No, yo espero que pronto. Creo que en eso el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, me ha expresado su voluntad de ponerlo apenas contáramos, y por eso queríamos la virtual eximiendo a producción de un dictamen. Ya se produjo el dictamen de producción, debería ser este jueves o el próximo. Ojalá. Sí, pero a veces cuando se reúnen nadie sabe para qué, ¿no? Ahora, insistamos, Rosa María, para terminar con esto, en la segregación en origen, y eso es un tema que comienza en la casa, pero que debe ser responsabilidad sobre todo municipal. Nos están Claro. ganando también las municipalidades. Cuando digo nos están ganando, me refiero al Congreso, que están dictando sus Claro. propias ordenanzas para limitar el plástico de un Claro, solo el uso problema, y para segregar. claro, el ¿no es problema cierto? de la segregación es que muchas personas como yo la encuentran inútil cuando segregas, pasa el camión y todo lo tiran en el mismo camión. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Así es. Y dos, porque todavía tenemos más no o es menos el caso de Miraflores, 7.000, ¿no? no, Que pero te- que sí, te tiene un día, recoge- tiene un que día tiene para un recoger. día para recoger la segregada. La segregada. digamos. Pero, digamos, en general, en Miraflores tenemos, y en varios distritos de Lima, familias que viven del reciclaje y que revisan la basura antes de que pasen los basureros. Y yo los veo todas las noches. Y eso es un negocio para unas 7.000 personas en Lima. O sea, no es poca cosa. No. ¿Ya? Entonces sí Sí, tienen, y sí. se llevan todo el papel. Todo. Yo que uso mucho papel, se llevan todo el papel. Para empezar, todo el cartón y todo el papel pasan y se lo llevan A mí me ha íntegro. tocado ver, Rosa María, un centro de reciclaje De en papel. Villa El Salvador, que es un centro de reciclaje de basura ya segregada de San Isidro, es decir, Exacto, la basura- mejorcita. Basura premium. Premium. digamos. Y es muy impresionante cómo resulta que aún la persona que tiene voluntad de segregar en origen no segrega correctamente. No, es pues, decir, de esa basura que Que teóricamente supuestamente- tendría que ser 100% Ya, lista para lista, para segregar. separar y segregar, solo el 60% es utilizable. Entonces Claro. tienes que separar papel de plástico de vidrio, de plástico de un tipo, de plástico de otro tipo, pero se cuelan allí 1000 cosas que no son reciclables. Claro. Es muy impresionante. ¿Eh? Claro. Es un poco chocante porque aún esa basura segregada, Bien, teóricamente limpia, genera todavía más trabajo. Una segunda. y un ambiente de trabajo, la gente correctamente uniformada, y todo. con guantes, botas, mascarillas, claro. porque el ambiente es irrespirable. Claro, lógico, porque finalmente es basura. Hay un nivel de podredumbre en todas las cosas. Entonces, siempre queda algo orgánico. Así es. En cualquier envase así queda algo es. orgánico y eso se pudre. Con el Sí, paso del sí. tiempo se pudre. Pero bueno, vamos a la persecución política, pues, caramba. Alan García, perseguido político. Julio Lombardi Eso realmente tú has dicho. era y yo periodista en lo los comparto. 80s, o sea que él No, sabe la no, historia completa, ¿no? No se lo cree nadie, ni el propio García. ¿Por qué se lo tendrían que creer en Uruguay? Yo estoy seguro que la ciudadanía uruguaya tiene que reaccionar contra esto.
Tú ayer en el programa de radioprogramas te escuché, hacías mención al tratado contra la corrupción. Así El es. presidente Vizcarra se lo recuerda a Tabaré Vázquez. Así es. Lo hemos firmado en abril, presidente. En Lima, no se olvide. Lo hemos firmado en Lima en abril. Claro. Y es cierto que el tratado del asilo tiene una prioridad, pese a ser más antiguo, porque es un tratado de derechos humanos, Lógico, teóricamente. lógico, y además me parece muy bien. ¿Cuál es el derecho humano que se le está violando a este señor que llegó tan campante a decir, no es para mí un pesar permanecer 18 meses en mi patria? Eso lo dijo a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche estaba tocando la puerta de la embajada. Qué raro, o sea. Francamente, qué descaro. Pero digamos, ¿Qué tiene es? que estar un poquito mal de la cabeza, ¿no? Porque tú no puedes salir a decir a la puerta de tu casa, yo me he allanado. Pero, y estoy perdón. encantado que se investigue a profundidad. Y lo pone en tweet, que se investigue a profundidad. Y Pero después tiene aparece que en la estar- embajada. O sea, Tiene que estar, es como si se hubiera convertido en alguien con un problema en la cabeza. claro, no siempre lo tuvo, claro. ¿Te Claro, acuerdas sí. de su chapa en Sí, el primer gobierno o claro, no? nosotros que somos más viejitos sí recordamos. Pues. Ahora, vamos a, digamos, anoche escuché al hijo de Alan García y me sorprendió muchísimo, porque finalmente es abogado también, diciendo que el fiscal tenía que tener un superior que le enmiende la plana y que no lo hacían por culpa de los periodistas. Yo escuchaba esto y decía, ¿qué? Con Ahora, qué arrogancia hablaba este joven. claro, entonces decía, esto está pasando por culpa de los periodistas que, en primer lugar, cree que el superior jerárquico en la fiscalía le puede decir al de abajo De como si, enmendarle la plana. como si fueran las Fuerzas Armadas. Y eso es, en la fiscalía no funciona, ni en el Poder Judicial funciona así. Así es. Y dos, lo que me parecía más loco de todo es decir que efectivamente su padre era un perseguido político. Persiguió, además, haciendo el mapeo de los expresidentes, el que tiene en este momento la limitación de la libertad más benigna es Alan García. Porque PPK tiene impedimento de salida, pero le allanaron su casa. Perdón, sus bienes Y están sus bienes embargados. incautados, embargados. Todas sus cuentas, toda su plata embargada. Sus cuentas, sus casas, sus todo, propiedades. Todo embargado. Entonces, Susana Villarán, alcaldesa de Lima, tiene impedimento de salida. Claro, no le pueden embargar nada porque no tiene nada. ¿Ya? Ollantumala 10 meses de no, y además- prisión. y le incautaron su casa. Le sacaron hasta los Y en muebles. su caso fueron los dos a prisión teniendo hijos menores, lo cual era un poco Una escandaloso. crueldad, ¿no? pues, eso sí es una crueldad. Es cierto, y quizá ese sea el punto más fuerte de García, que se ha abusado un poco de la prisión preventiva. Pero, perdón, O sea, él un la- poco o un mucho. Él digamos, aplaudió la prisión de Él Humala. aplaudió la prisión de Humala, Él- como lo aplaudieron otros. que Los, ahora están los sufriendo. fujimoristas Así es. también. Entonces y lo que dice Humala en su carta es bien interesante. Dice, sí, efectivamente en mi país hay persecución política. La que ha ejercido el APRA. Así es. El APRA y el fujimorismo, Así es. que son los que me han perseguido a mí. Y que sí. Pero no la de la fiscalía y no la del gobierno. Porque el gobierno, como decimos, no tiene ni partido. ¿Qué persecución política puede ser Vizcarra? Que se haya pronunciado por la necesidad de que renuncie Chávez, que Chávarri. es el argumento que utiliza. Pero es que es absurdo. Eso lo pensamos todos los peruanos. O sea, el 80 y tantos por ciento pensamos lo mismo. El presidente lo único que ha recogido es el sentir popular. O sea, todos estamos de acuerdo en que el fiscal de la Nación le conviene Ahora, mucho o demasiado a Alan García. Tú lo debes tener más claro que yo, Rosa María, aunque he revisado el tratado de extradición, pero la calificación de asilado o del asilo le corresponde al Uruguay. país al que solicitó. Así es. Entonces, solicitado que fuera y admitido a trámite como ha sido, el Perú deberá presentar hoy las razones por las cuales esto no es una persecución política, se trata de delitos comunes, de imputaciones de soborno, cohecho, Claro. en fin. Y todo. Odebrecht, todo lo que involucra al Uruguay pues, también. Ese es el problema, que involucra a Uruguay de una manera poco elegante, por decirlo en algún término, ¿no es cierto? claro. Ellos han sido una especie de paraíso fiscal y Espínola. Claro, con Andorra tenía, el Banco de Andorra tenía sucursal en Montevideo. Así es. Y desde ahí se triangulaba todo en América Latina. Entonces estamos hablando, además, el banco era dirigido por un señor Sanguinetti con parentesco directo con el expresidente Julio María Ahora, Sanguinetti. yo sí creo que la prensa peruana, los partidos democráticos, los sectores democráticos del país, tendríamos que hacerle sentir a Uruguay desde el Perú y a los propios ciudadanos uruguayos más que al gobierno
la necesidad de que la impunidad sobre actos de corrupción tan graves como los que involucran al expresidente García no puede proseguir prosperando en nuestra región. Ahora, por supuesto que hay que mantener a la institución del asilo como claro, una institución de protección a quienes son perseguidos políticos, pero no pues a quienes han cometido actos gravísimos de corrupción en perjuicio de nuestra más se ciudadanía. entiende que, digamos, toda la institución del asilo nace cuando en América Latina los gobiernos eran militares, teníamos dictaduras. Y obviamente la institución del asilo nace porque esa dictadura tampoco quería fusilar a su adversario político. Entonces quería darle una salida política para sacar a su adversario político de escena. Ya, ¿sabes qué, papito? Ándate. No te voy a deportar, asílate. Perfecto. Me asilo, salvoconducto, te vas. Todos contentos. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora, ¿Qué fue lo salvo que hizo Venezuela y Nicaragua, no hay pues esas dictaduras. Así es. Pero ¿por qué crees que se montó todo este show de golpe de Estado desde Claro, hace 3 porque semanas? tenían que tener una dictadura, pues, porque Claro. si no, no había Y forma entonces, de claro, funcionar. es una dictadura sin tanques, Sin pero en realidad tanques, Vizcarra, este presidente sin partido y sin bancada, tiene tentáculos que manipulan el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso de la Claro, República. la conspiración caviar, ¿no? Terruca. Además, ¿ustedes veían lo que gritaban los manifestantes apristas ayer? Gritaban terroristas. Así es. A las personas que estaban manifestándose en contra de la Siria. Terroristas. ¿Cuál es el terrorismo? Qué curioso, ¿no? A los apristas les decían terroristas en los años 40 y 50, justamente cuando Aya de la Torre se asiló, pero que te digan terrorista por oponerte a un asilo que no corresponde. Y además que tenemos derecho a decir, ahora, hay toda una discusión sobre negar el salvoconducto. El Perú ya lo ha negado antes, ¿ah? O sea, ya lo ha negado, ahí a la Torre, ¿ya? Y nos vamos a la Corte Interamericana. Pero qué situación. Perdón, a la Corte Interamericana no, a la Corte Internacional de Justicia. Pero qué situación difícil la que tendrá que enfrentar Vizcarra, que como hemos dicho, hemos coincidido ambos, está actuando pensando en los intereses del país y no en intereses inmediatos, electorales. ¿Tienes alguna pregunta? Me está sí. mirando a ver. Muchas personas están preguntando sobre el salvoconducto porque algunos analistas han dicho que el presidente Tiene que darle. Vizcarra tiene que Bueno, darle eso es la posición de obligatoriamente. Popolicio, de Cela, de la Cancillería. ¿Por qué? Porque normalmente se da, obviamente. Si ya... Pero darlo también significa admitir que lo que dice García es cierto y Exacto. que entonces estamos en una dictadura, en un gobierno que controla todos los Claro, resortes del poder. no, ya O sea, es admitir la acusación de alguna manera. Claro, perdónme, y al día siguiente todos se van a una embajada. Con ese argumento, por favor, todos se van a una embajada. ¿Por qué Keiko Fujimori no se va a ir a una embajada para después viajar a Japón? ¿Por qué no? Claro, no tenemos tratado de asilo con el Japón, pero sí tenemos la posibilidad que Keiko Fujimori dice a cualquier embajada, dice, señor, y a la misma embajada del Uruguay, y dice, señor, sáqueme de aquí. Si al otro le ha admitido que hay una persecución política, imagínese yo. Y en ese sentido es Sí, acá- reveladora la caricatura de Andrés. Claro. ¿no? ¿Quién es? Todos somos partidos políticos, son caricaturas de los más grandes mafiosos de todos los tiempos. Es lo que yo decía. Fíjense, si el asilo político se diera para delincuentes comunes, estarían saltando la verja pues, de todas las embajadas, Claro. toda la gente que está efectivamente procesada en el Perú. Ya, porque simplemente no es para delincuentes comunes. Eso estaba acordado desde el primer día. No procede para delincuentes comunes. O sea, no procede en este caso. No procede, pero ¿qué No pasa? procede el asilo, pero asilo. como el Ellos asilo lo lo dan. califica Uruguay, Así es. la tradición obligaría al gobierno cuyo ciudadano pide asilo a otorgar el Así es, al salvoconducto. conducto. La tradición sí, pero tú puedes decir, señor, pero si yo le reconozco lo que usted me está diciendo, en su calidad de Estado asilante, pero yo con mis actos reconozco esto, le estoy reconociendo que aquí hay una dictadura, que no hay separación de poderes, que yo, Martín Vizcarra, influyo en el Poder Judicial para que persigan a este ciudadano. Y eso es inaceptable para el presidente Vizcarra, ¿por qué va a tener que aceptar eso? Entonces dirán, bueno, nos vamos a... Qué duro para los ciudadanos peruanos ver Claro, que se la va. impunidad. ¿Por qué una vez que llega a Montevideo Sale pa' puede España. seguir a España, A Francia, París, a donde quiera. quiera? Porque ¿No es tiene- cierto? además, porque Entonces, tiene una verlo paseándose y disfrutando Ah, sí, claro. de los millones. Porque yo he visto que su eventualmente- departamento, ocho, bien bonito esa. Pintor Rosales es una calle bien ancha que tiene una vista gigantesca a una zona de Madrid que se llama Casa de Campo, que era el coto de casa Casa. del Palacio Real. ¿Ya? A eso tiene vista su departamento. ¿Ah? Olvídate la vista al golf.
Es un chancay de a medio. Esa la tiene ahora. No. Coto de casa. El coto de Casa del Rey se llama Casa de Campo en Madrid. Es una zona verde reservada en Madrid, justamente para que tenga un área verde muy importante. Bueno, esta avenida, ¿no es cierto? Pintor Rosales da a Casa de Campo. Es un pisazo. Yo me tomé unas fotos ahí con Raúl Tola el año pasado. Lógico, pues tenemos que saber en qué se gasta nuestra plata, ¿no? Entonces nos hemos tomado fotos, ¿ya? Y hay toda la leyenda en Madrid de que no ha alquilado ese departamento, sino que lo ha comprado. Con depósito a persona, por supuesto, ¿no? Pero la leyenda corre. Sí, compró Pero, en los 90 uno en París con así una es. empresita de mudanzas, ¿no? Claro, decía que tenía una empresa de de mudanzas. útiles de escritorio, distribuía útiles de escritorio, según él. Después se olvidó del tema, nunca más volvió a mencionarlo. Yo tengo una entrevista del año 2001 en que me dice que se dedicó a destruir útiles de escritorio. Entonces, y que además pidió una hipoteca y con la hipoteca le iba a pagar. Ya, bueno, perfecto, tú pides una hipoteca y la pagas cuando trabajas. ¿En qué trabajó? 9 años en París, ¿en qué trabajó? Y que yo sepa, los niños fueron al colegio privado, y le fue muy bien en los liceos en París, no hubo ningún problema con sus estudios, pagó a tiempo y al principio incluso se encontró con un distinguido peruano que tenía a sus hijos en el mismo colegio, donde él se había presentado como colombiano. Ajá. Tengo toda la historia. Algún día vamos a contar toda esa historia, pues es alucinante. ¿Ya? Y obviamente cuando se dio cuenta que este otro distinguido peruano estaba ahí, salió corriendo y cambió a los hijos de colegio. Tú que eres tan ordenada, yo me acuerdo que, a ver, ¿te acuerdas que entrevistamos en mayo, cuando estábamos juntos en Radio Programa? Ajá. En mayo entrevistamos a fulanito. Rosa María Se acaba la pauta. Sí, tengo la pauta, tengo la pauta. Las pautas guardadas de cada día de Empresarios Noticias. Sí, lo entrevistamos a las 9 de la mañana. Entró hasta ahora, ahí lo tenemos. Yo tenía las pautas guardadas. Pero perdona, estoy recordando esa anécdota porque tú que eres tan ordenada. A ver, ¿qué y capaz, necesitas? ¿por qué no escribes? Ah, sí, bueno. ¿Por qué no Le he escribes dicho ya? a Pedro Cateriano que termine el segundo tomo, yo se lo prologo nuevo. Que él tiene bastante información. Pero es que es verdad, pues Pedro Cateriano ha prometido un tomo 2. ¿Ya? Y él tenía muchísima el información. tomo 1 reeditado ha sido uno de los éxitos de la última feria del libro. 10.000 copias ha vendido en 1 año y medio. En el Perú, pero eso es Sí, un sí, éxito. sí. Eso no lo vende García en sus libros, ¿ah? Que según él vive sus libros y sus conferencias, pues. Somos malos. Malvados. ¿Quién no gana 1.200.000 dólares en culpa tiene él de haber hecho aportes fundamentales a la economía mundial? Por Bueno, favor, no seamos malos, por Rosa Hacemos. María. En eso yo sí le reconozco mérito. Como lo dije al aire, quebrar un país, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. ¿Quién te quiebra un país? Oye, disculpa, nosotros vivimos esa época, estos chicos. 2.700.000 llegó la inflación. Sí, o sea, porque, o sea, 2.700.000. Por ciento. Por ciento. O sea, ¿quién te quiere un país? Eso es una maestría, chulo. Entonces, te contratan para que tú expliques cómo quebrar un país. Yo les explico cómo quebrar un país. Ah, $100.000, pues lógico, para no volverlo a hacer, ¿no? O sea, porque a estas alturas, digamos, el único que podría pagarle $100.000 para enseñar a hacerla sería Maduro, Sí, claro. ¿no? Que está emulando a Alan García. Está a punto de romper los récords peruanos. Claro, entonces, ¿para qué puedes contratar a García que no sea para decirte cómo no hacerla? Nada más. Porque en su segundo gobierno, no se pasen, pues, así cualquiera hace un buen gobierno, le dejaron la mesa servidita y el señor se olvidó completamente que era de izquierda y fue más derecha que el PPC. Ah, pero ese fue el gobierno más de derecha que ha tenido el país, ha sido el gobierno de Alan García. Entonces, ¿por qué? Porque hizo todo lo que tenía que hacer en materia económica, obviamente nada de lo que tenía que hacer en materia social, y bueno, el país creció porque además los precios minerales volaban en el exterior. Viento cola, solo navegó con... Ahora, claro, pudo haberla hecho espantosa, ¿no? Porque sabe quebrar países, sabe. Pero, de verdad sabe. Estos jóvenes no nos creen, creen que son mitos de sus mayores. Que eres malvada. Que soy malvada. Vayan a hablar con sus padres, ellos les van a contar toda la verdad. Les digo, ustedes no han crecido tomando leche Ensi, pues. Acá ayer Cristian Isla decía que lo iba a perseguir por toda la leche Ensi que había que traer de toda su infancia y juventud. Y hacer colas por cualquier cola. cosa. Miren, es como lo que pasa, ahora me decía Joanny Sánchez en Arequipa, en Cuba, ¿no? La principal preocupación del cubano cuando se levanta es qué va a comer. Básicamente, porque hay que conseguir las cosas. ¿Ya? En esa época teníamos que conseguir las cosas. Básicamente había una parte de tu tiempo destinada a la cola,
porque si no, no conseguían las cosas. Ahora, generó empleo, ¿no? Porque algunas tiendas tenían que contratar gente que solo cambiaba los precios, que cambiaban pues de la mañana a la noche. Algo que costaba 100 en la mañana, costaba 120 o 125 en la noche. Entonces había gente encargada de cambiar. No lo creen esto, ¿no? De verdad, el menú cambiaba todos los días. Entonces ahora, ya no vale, no vale, porque no podían. Ya no se ponía el precio. Ya no se ponía el precio de los platos. Todos los días ya ibas y pagabas pues lo que era, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber ido recién egresada de la universidad a cobrar mi sueldo al banco, que eran $300. En bolsas. En bolsa, sobre Manila. Y tú salías cargando esta cosa espantosa, y corrías al cambista con su... Eran miles de cambistas, ¿eh? Entonces, cámbiame. Y ahí te llevas tus dólares. Y los ibas gastando de 20 en 20 para que te alcance. Porque si no, si tú te quedas con los soles, no valían nada en un mes. Yo recuerdo una un cosa de momento locos. de especial depresión cuando caminando por Comandante Espinar, recuerdo exactamente el lugar, vi los billetes Rotos. que yo guardaba entre los libros. Claro, para tu futuro. No, para que en el futuro mis hijos se encontraran en los libros con billetes como cosas raras, billetes nuevecitos, Claro. de 1 millón, de 5 millones, de 20 millones, en fin. Pero rotos como pica pica. Claro, no valía nada. Cuando lo veías botado, claro, no servía ni para una caja de fósforo, Nada. ni para un caramelo, entonces se Nada, rompían. nada, Y como nada. pica pica. Entonces, Bueno, cuando pero no lo se vi, asusten, ¿ah? Alan García logró que nos quedáramos sin dinero. claro, ¿Te acuerdas cuando te daban vuelto con caramelo? Sí. caramelo. Con caramelo te daban vuelto. Pues no había monedas, no había fracción. Vale, porque costaba más Claro, el valor metálico que la moneda. que el valor que representaba. O sea, te daban vuelto con caramelo, cholo. De verdad, porque no había La plata. gente fundía eso Mire, para hacer este es guachas. el único país que inventó, ustedes no saben qué cosa estoy hablando. No. Cheque billete. ¿No te acuerdas del cheque billete? Ah, no, Los bancos comenzaron a emitir cheques con valor de circulante porque no había circulante. No había No circulante podía en el Perú. imprimir, claro, no no podía se podía imprimir. Entonces, imprimir. cheque billete, que era un mecanismo de pago. Pero me había olvidado que Las las guachas. monedas se Tienen convertían en los guachas. mecánicos Sí. la convertían porque su Valía valor más. metálico era mayor que su valor. Qué impresionante. Entonces no me cuentes pues de sus grandes aportes a la economía, porque acá los hemos vivido absolutamente todos. Y eso, súmenle a eso el terrorismo. O sea, a ese infierno, súmale el terrorismo. Entonces no tenías agua, no tenías luz, o sea, nada. Y grupos paramilitares que Así es, actuaban, que actuaban, contra o sea, el terrorismo. entonces, Estábamos o sea, entre dos fuegos realmente espantosos. aparte de la crisis. O sea, la única razón por la que la gente recuerda con tanto cariño a Alberto Fujimori es por Alan García. O sea, el cariño que el pueblo le tiene a Alberto Fujimori. Porque acabó con eso. Acabó con No, y esa además porque espiral vino de después locura. de Alan García. Entonces cualquier cosa tenía que ser mejor, pero no había forma de que algo fuera peor. No, es inmejorable, como dicen. Alan García es inmejorable, no había quien lo gane. ¿Ya? Entonces, ya, pues que salga a decir que a él le pagan $100.000 por conferencia, no es creíble, ningún fiscal lo puede creer. Yo no entiendo No, cómo y además Lourdes está Flores diga clara que ya. no le llama la atención el precio, pero ¿cómo no te va a llamar la atención el precio? Además, en 24 meses gana $1.100.000 según su propio testimonio, dando conferencias. Sí. Les digo, eso no lo hace ni Bill Clinton, que es el mejor conferencista del mundo. $1.200.000 en 24 meses. Y obviamente yo me di cuenta la semana pasada y lo dije, ¿y qué pasó después? Y él ha salido a responder eso. A la sí. puerta de su casa. Dijo, bueno, obviamente después del 2015 la cosa bajó, ¿no? Bajó porque, claro, comenzaron a llamar a los que me contrataban, entonces se asustaron un poco. Y bueno, porque habían nuevos expresidentes. Cuando uno es nuevo, tiene más contratos. Después ya no. ¿Qué? Ya, o sea, ya te tiras por la ventana, pues. O sea, ¿quién te va a creer eso? Bueno, yo creo que él, cuando decía esas cosas en la tarde del sábado, de haber pensado, sí, mejor me asilo. Estoy hablando mucha estupidez, mejor me asilo. Creo que ya, mucha estupidez No ya. esperé que íbamos a terminar esta conversación entre sonrisas, porque Sí, pues. yo Muy venía deprimido. muy cargado No, con el no. tema del asilo, te confieso, porque además no le envidio al presidente Vizcarra la decisión que tendrá que tomar. Pero mira, Cualquiera que sea, va a ser difícil y va a ser controvertida. claro. Pero tú te imaginas al pobre embajador de Uruguay, eso es peor. Ese es el que no envidio. Porque de repente se le quedan 2 años. No. O 3. O 4. O quién sabe. Y se queda sin casa. Claro. Ah, no, porque ahí pasa a ocupar. No, claro. Alan García ocupa espacio, ¿eh? Entonces va a ocuparlo todo. ¿Ya?
Entonces, de verdad. ¿Y lo que le va a costar al Estado uruguayo mantener a Alan García dentro de la casa? No envidio nada al Estado de Uruguay. Nada, tampoco. Pobre gente. Bueno, nos tenemos que despedir. Tengo que ir a mi otro trabajo. Rosa María, la comunidad internacional debe reaccionar tan Sería preguntando. buenísimo. Sería buenísimo. Oye, pero perdóname, la comunidad internacional ha sido incapaz de reaccionar Así es. frente a las atrocidades De que Maduro, se están ¿no? cometiendo en Venezuela. Así es. Eso es lo que Y, pasa. perdóname, con menos notoriedad que la de Maduro, Nicaragua. en Nicaragua están pasando cosas atroces y la comunidad internacional, bien, gracias. Sí. O sea que respecto a este tema sería un poco Otorongo no iluso. come otorongo. Miren, cuando Montesinos tenía que escaparse del Perú y había que tramitarle un asilo, nadie lo quería recibir. Nadie. Felizmente, bueno, ahí sí, nadie lo quería recibir. Y a Mireya Moscoso, que era presidenta de Panamá, la llamaron 15 presidentes latinoamericanos a decirle que por favor recibiera a Montesinos para sacárselo de encima. Así es. Así fue. A pedido de Fujimori, pero porque todos los gobiernos querían darle una salida a la democracia peruana. Entonces, ahí sí se manifestaron. A ver si que 15 presidentes latinoamericanos llamen al señor Tabaré Vázquez y le digan, ¿sabes qué? No le puedes dar asilo político a Alan García, porque los míos también... Los míos, porque todos los países tienen los suyos, se van a meter a tu embajada en Uruguay. Te aviso, ¿ah? Si tú le das asilo político a Alan García, los míos también se van a tu embajada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El señor Martinelli, bueno, felizmente está preso en Panamá, pero ¿por qué no se va a escapar Martinelli, se mete en la embajada de Uruguay y también le dan asilo político? También, igualito. Cuando cobró $6 millones por una coima en una pista en Panamá. Está con impedimento de salida del país ya cuando se asila. Así es. Y cuando llega a la embajada, está abandonando el país. Claro. Tiene un argumento adicional, digamos. Y la otra es genial, ¿no? Dice, no, el tratado dice proceso en forma. Es una tipificación del año 1954 que tiene que aplicar a todos los países firmantes. No te van a decir, no te van a dar Tú dirías que está en un proceso. ya está en un proceso de investigación. No, etapa preliminar. Claro, siempre hay un antes y un después, pero ya está en un proceso y ya tiene una medida. Tiene una medida cautelar, tiene una resolución. Y contra esa es la que se está rebelando. Contra qué otra medida? Porque antes esa medida no se rebeló. Y eso es un acto de rebeldía a la disposición judicial. Claro, lo que pasa es que hay un problema también, que es el siguiente. Si Alan García abre la puerta y sale a la embajada, ¿qué va a decir la fiscalía? Señor, detención preventiva. Pasamos a la etapa preparatoria. Claro. Tenemos que pasar de inmediato a la etapa preparatoria. Porque ya demostró, peligro de fuga. Está fregado. Si no le dan el asilo, lo meten preso. Sí. O sea, tiene que haber ido segurísimo de que le van a dar el asilo. Bueno, nos tenemos que despedir. Sí, la gente está pidiendo que nos vayamos con Caballo Corre. Esa la ponen ustedes. ¿Has escuchado la canción? No. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Buenos días. Adiós. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.